pacientes tiene síntomas, automáticamente les pido llaman al 107 porque se inicia el nuevo ciclo de averiguación de los contactos positivos y demás. Esto es la información por el momento, podemos contestar preguntas. Anabel se va a referir a otro tema. Hola, buenas noches. En realidad, nosotros ahora estamos en este plan, que esto ya fue estudiado, ya lo hemos incluso hecho en simulacros cuando todo esto empezó hace un año atrás, esperando que llegara el momento. El año pasado no tuvimos esta cantidad de pacientes internados ni esta cantidad de pacientes positivos. Venimos con cierta demora respecto al resto de la región, pero no íbamos a escapar de lo mismo que se vivió en otras ciudades. Quizás si escuchábamos que los vecinos en las ciudades vecinas venían con más casos, nosotros con menos, quizás generó cierta tranquilidad o falsa tranquilidad, porque hoy estamos en el mismo lugar. En el hospital, debido a que hay mucho mayor flujo de pacientes internados, como acabó de mencionar el doctor, lo que se hizo fue reestructurar la zona de aislamiento al sector de lo que sería Internación Sur, teniendo más capacidad para habitaciones para pacientes internados en aislamiento y con mayor disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Nosotros tenemos que tener siempre como principal foco esto del requerimiento de oxígeno, ¿sí? Era mucho la demanda y el consumo del mismo. Por otro lado, se bajaron las cirugías programadas al máximo. Eso yo creo que también se habló en muchas oportunidades en cada reunión del comité o cuando hemos salido a los medios. De esa manera también se bajó mucho el flujo de pacientes dentro del hospital. Y bueno, y por otro lado también estamos dando un mensaje a la población de que por estas próximas semanas se trate de reprogramar lo que se pueda programar para que no tengamos tanto flujo de pacientes en el medio público de salud o privado, ¿sí? ¿En qué sentido? En que sabemos que tenemos que extremar las medidas de cuidado, ¿está bien? Por otro lado, algo que quiero destacar en realidad, o quiero hacer un llamado a la sociedad, que tenga muy presente que el 107 es nuestro número de urgencias, que también es utilizado para los llamados, como dijo recién el doctor, de los pacientes que empiezan con síntomas o que están aislados, que estaban asintomáticos y están llamando continuamente a esta línea de teléfono. Nosotros sabemos que la gente se pone muy ansiosa, deja sus datos y por ahí se demora nuevamente el llamado de parte del sistema de seguimiento. Esto tiene que ser bien claro de que las personas que se declaran o que tienen síntomas o una vez que fueron positivos están en contacto y puede ser que se demore el nuevo llamado. Si ven que nadie los está llamando del sistema, tienen que volver a llamar. Pero entiendan que el sistema de comunicación interna del hospital, esta línea 107 muchas veces se colapsa y entendemos además que es un número de urgencia. Y yendo a este punto, era lo que quería llegar, es que en estos últimos días los llamados para solicitar ambulancias por distintos motivos o personas que estaban aisladas para ser reevaluadas en el hospital quizá fue no tan debidamente usado, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ha sido usado como incluso de traslado de pacientes que quizá tendrían la posibilidad de trasladarse de sus propios medios. Una persona que está aislada y que tiene su vehículo personal podría tranquilamente, si necesita ser evaluado por un médico, trasladarse en su vehículo al hospital sin ningún tipo de problema, porque la persona que está aislada en su casa sigue en ese aislamiento, que es su auto, claro, baja, es evaluado por el médico y vuelve a ir otra vez a su domicilio en su vehículo. Entonces, si requiere del sistema de salud para ir a ser evaluado o que lo vayan a buscar para ir al hospital, que sea realmente alguien que no tiene la posibilidad, aquellas personas que tienen que tomarse un remis, que claramente estando aislados, siendo positivos no lo pueden hacer, ¿sí? Esto es como para que todos tengamos un poco bien en claro y seamos muy conscientes del uso racional del sistema de salud, porque es muy fácilmente colapsable. Entonces, muchas veces sale una ambulancia a pedir a una familia que llegan al domicilio y están todos bien y quizás se está requiriendo por alguna otra urgencia que incluso a veces puede ser por no un motivo COVID. Por ejemplo, una persona que está necesitando la atención por alguna patología aguda, ¿está bien? Bueno, de mi parte, con respecto a lo que es el funcionamiento del hospital, creo que no me estoy olvidando de nada. Luciano. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos viendo que si bien están aumentando los casos, también siempre monitoreamos cómo está la capacidad del equipo de salud, cómo se siente el hospital.
qué posibilidades tenemos de dar respuesta. Sinceramente, esta semana fue una semana donde tuvimos mucho trabajo, mucha actividad. Nosotros estamos también viendo conductas de la gente en sí con relación a la importancia del contacto estrecho, que no están tomando realmente la situación en serio, y eso nos preocupa mucho. El positivo, si vos sos positivo, te tenés que aislar y tenés que declarar a las personas que estuvieron con vos en esas últimas 48 horas de tu inicio de síntomas. No sé si se escucha bien, si no me saco el barco. Sí, por favor. Bueno, si vos estás lejos, eso haces. Si vos te hisopás o estás con síntomas y empezás hoy, tus personas, tus contactos estrechos, las últimas 48 horas, estamos hablando de 1 año y medio hablando de lo mismo y parece que todavía nos cuesta entender. Si tenés síntomas y ya te comunicás con el equipo de salud y automáticamente te decimos que te vamos a aislar, que te vamos a citar para cuándo te vamos a hisopar, y te pedimos con quién estás, nos digas con quién estás, y que nos declares a todos, a esas personas que estuvieron a menos de 2 metros de distancia, más de 15 minutos, ambas personas sin barbijo. Entonces, esa condición hace que te pongas en situación de contacto estrecho. Vos, como positivo, sintomático, y tus contactos, personas que hayan estado con vos las últimas 48 horas. A partir de ahí, todo empieza una cascada importante en el equipo de salud y en el seguimiento de estos casos. Si esos contactos estrechos no son declarados, porque no me digas porque yo tengo que seguir trabajando, tengo miedo que me echen del trabajo, se está dando mucho esa situación, no se declaran, entonces esas personas potencialmente pueden ser gente que va a transmitir el virus a otros lugares, al mismo trabajo, al cual muchas veces nos exigen, porque escuchamos a la gente que dice, no, me dijo el patrón que venga, también le pedimos una responsabilidad social. ¿Estás aislado? ¿Te aislás? 14 días. ¿Sos contacto estrecho? Tenés que cumplir esa definición, porque ahí es donde ponemos el crecimiento rápido de casos. Si entendemos esto, vamos a ver, si yo estoy positivo y no le declaro a mis contactos, esos contactos van a seguir sumando casos. ¿Cómo puede ser si te estoy aislando y declaro aislar 7 personas más? Entenderíamos que esas 7 personas más no van a estar circulando. Pero si esas 7 personas más siguen circulando, van a multiplicar los casos. Por eso, estas últimas semanas se ha dado tanto ese aumento de casos. Porque los contactos estrechos no están cumpliendo con esa responsabilidad que tenemos que cumplir como sociedad. Y apelar a eso. Además, estamos viviendo, y posiblemente este año no estemos conviviendo con la misma cepa que el año pasado. Hemos estado viendo mayor tipo de contagiosidad, mayor velocidad de contagios, y además afectar a personas más jóvenes. Si bien tenemos un grupo importante de la población mayor vacunada, y eso es una posibilidad de disminuir contagios, estamos viendo que se están aumentando casos en personas jóvenes. Y la persona joven lleva también una demanda muy importante, mayor, en lo que es en la actividad de la terapia intensiva, en el seguimiento. Entonces, es pedirles, es poder transmitirles también desde este lugar y volver a insistir, aunque esta medida parece que ya fuera repetitiva, pero hay que seguir haciéndolo porque la situación de todos es importante. Y todos nos tenemos que cuidar para que no sigamos sumando casos, sumando enfermedad y complicando la vida de algunas personas que sí tienen riesgo en su sistema. Así que era más que nada hacer mucho hincapié en esto. En esta semana se está pidiendo mucho la colaboración de todos somos parte, nadie está solo, no es el comité, somos todos una gran familia del Sarmiento y nos tenemos que cuidar. Y si nos cuidamos, esto se va a disminuir. Es muy probable que podamos lograr bajar nuestro pico, porque este es nuestro pico. Así que apelo a todos los que nos estén escuchando y que transmitan esto a sus familias, pero que realmente declaren a sus contactos estrechos y tus contactos estrechos se aíslen, cumplan con el aislamiento. Vuelvo a hacer hincapié en lo que pidió Ana. Si van a estar aislados y tienen que llamar al hospital porque tienen una afección, realmente evalúen la posibilidad de acercarse al hospital sin tener que depender de la ambulancia, porque nos está pasando muchas salidas. Además, tenemos situaciones que cubrir, existen los accidentes, existen las posibilidades de que alguna persona tenga alguna complicación no COVID, y muchas veces estamos trasladando gente
que llegás al domicilio, está tomando mates con 3 o 4 ahí, se paran, se vienen caminando hasta la ambulancia para que lo llevemos al control. Les pedimos por favor a cada uno que también hagas un poco su análisis, decir, a ver, pará, hasta con una bicicleta se podrían haber ido a que lo controlen. Les puedo asegurar. Entonces, volver a eso, ser también responsables sociales con el uso de la ambulancia. Nos queda una situación de mucha saturación del sistema de guardia, cuando tenemos que salir a buscar pacientes en 5 momentos diferentes, pacientes que podrían haberse llegado tranquilamente a esta bicicleta al hospital para que lo controláramos. Sin más, después nosotros decidiremos si un paciente por internar, si es un paciente que puede volver al domicilio, con qué medicación, con que siga el grupo de seguimiento hablando con ellos. Pero les pedimos también eso, una responsabilidad social al uso necesario del sistema de salud y para no saturarlo y poder dar mayor calidad de atención a la gente. Por mi parte... Lo que se llama empatía, ¿no? Empatía. Sí, estamos dispuestos a la pregunta. Sí. Doctor, sin esa irresponsabilidad de la gente, porque hay que hablar claro, mucha gente si te aíslan tenés que estar aislados y no andar por la calle, ¿los números hoy serían mucho menores? Sí. Si vos calculás, Juan, si yo te aíslo 10 personas positivas y por cada 10 hay 7 o más personas anotadas por contactos estrechos, vos en un momento tenés 70 personas aisladas. En 70 personas aisladas sin circulación, lógicamente van a ser 10 positivos y posiblemente salpiquen 3 o 4 de esos contactos estrechos que van a ser declarados y automáticamente prolongar su aislamiento. Pero si esas 10 personas, los 55 restantes, deambulan y salen, van a llevar el virus asintomáticamente a otras personas y van a seguir multiplicándose los casos. Entonces, lógicamente, vas a golpear, a lo mejor vos sos joven, te sentís sano, pero vas a golpear a tu amigo que vive con alguien de riesgo y lo vas a contagiar a él. Y el que va a terminar internado es el papá o la abuela o tu propio amigo, porque encima han aumentado los casos graves en personas jóvenes. Estamos en 500 casos aproximadamente de personas que están aisladas. De esas 500 personas, ¿cuándo se llega al hisopado de esas personas para saber específicamente cuál es su situación? Si vos tenés síntomas, sí, vos vas a ser considerado en la persona que vamos a tomar para ir a hisopar, ¿sí? No contamos con una capacidad de hisopar 800.000 personas, imposible, no lo podemos hacer. Entonces vamos aislando y según el positivo, según los casos que surjan, y a ver si en ese grupo aparece el de riesgo, seguramente en ese grupo familiar vamos a considerar hisopar al papá cuando empiece con síntomas de aquella persona que dio positiva, para poder detectarlo rápido. Sí, ¿a eso te referís? Es lo que hacemos. Sí, en realidad ahí cabe hacer una aclaración importante, me parece, porque en mi consultorio lo veo todo el tiempo. No subestimar ningún síntoma. ¿A qué me refiero? Hoy estamos en una época en donde está el cambio de clima, en donde empieza a hacer frío, en donde hay días de humedad, en donde las personas habitualmente se dicen, no, yo siempre estornudo, siempre tengo una rinitis, en donde están las personas que habitualmente sufren de migrañas o, por otro lado, una diarrea capaz que quizás sin fiebre tampoco le dan demasiado interés o no les llama la atención como para tenerlo presente como un síntoma. Hoy cualquier síntoma, ya sea dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, fatiga, asociados a un 37,5 que muchas veces también ni siquiera es percibido como temperatura. Una rinitis, hoy la rinitis es considerada un síntoma. ¿Por qué? Porque se vio que hay personas que han empezado con diarrea, 2, 3, 5 días con diarrea, aparece un segundo síntoma, que quizás es un poco de tos o algo respiratorio, después empiezan con fiebre y ya llegamos a una semana de evolución, que es quizá cuando se consulta. Cuando se pesquisa a esta persona que tiene ya una semana de evolución con ya fiebre o con un deterioro ya del estado general, el primer síntoma cuando uno empieza a interrogar quizás fue la diarrea. Se ve mucho en gente adulta, COVID positiva en esta etapa con mucha diarrea. Entonces, al principio no le dieron la importancia, no lo consideraron un síntoma y en el mientras tanto siguieron contagiando. Por eso creo, Julio, lo que vos decías de esas 500 y pico de personas que están aisladas, ¿a quién se va a hisopar? De esos aislados que son contactos estrechos de positivos, cuando empiecen con algún síntoma se consideran casos sospechosos. Claro. En ese caso, eventualmente se controlan las 72 horas del inicio de los síntomas
Y esto también es importante porque muchas personas creen que con el primer síntoma tienen que salir corriendo y hisoparse. No sirve porque muchas veces tenemos resultados falsos negativos. Entonces tenemos que hacer caso al grupo de seguimiento. Lo que decía también el doctor era que cuando esas personas estaban en el seguimiento por ser contactos estrechos con el grupo de salud mental, si empiezan con síntomas, automáticamente pasa con las personas que hacen seguimiento clínico médico, ya sea el grupo de enfermeras y médicos, en donde tienen que hacer caso a lo que se les dice y las indicaciones que se les dice. ¿Por qué? Porque quien tiene mutual muchas veces lo que opta es ir a hisoparse, ¿sí? Tratamos nosotros como sistema de salud integral, tanto los médicos que son parte del comité o que están en seguimiento junto con aquellos médicos de cabecera que por ahí no forman parte del seguimiento y los bioquímicos, están todos en acuerdo de que no se puede hisopar porque sí a la gente. Hay una indicación precisa, porque si no, esa persona dice, yo di negativo y falsamente cree que no lo tiene, sale y positiviza, sí, después del tercer día. ¿Sí? Entonces es muy importante que la gente entienda el concepto, que no porque empecé con fiebre hoy yo me tengo que hisopar mañana. Y las 72 horas son 72 horas completas desde el inicio de los síntomas. Podemos Como aclarar, mínimo. porque hay un tema que está dando vuelta en la ciudad, que es aquellos que se han vacunado, aunque sea con la primera, pueden llegar a tener el virus, pueden inclusive complicársele su infección. En realidad nosotros, digamos, lo que hoy se sabe de la vacuna es que, digamos, podemos tener las 2 dosis, incluso empezar con síntomas y tener la enfermedad, que hemos tenido casos y el más conocido fue el intendente que no hace mucho le pasó ese mismo caso. Él tuvo el año pasado la enfermedad con síntomas leves, la cursó con, digamos, la sintomatología bastante leve, digamos, en su domicilio, completó sus 10 días, terminó vacunándose con las 2 dosis y ya ha pasado un mes y no sé, ya bastante, un mes y pico después, él empezó con síntomas también de tipo rinitis, no mayor síntoma, y dijo, esto me parece raro, se hisopó, se hizo un test rápido que dio negativo, luego se hace una PCR que sí viene positiva. Entonces, lo que sabemos, y certeramente igual en la bibliografía, y hay un montón de reportes escritos a nivel internacional, es que disminuye el riesgo de complicaciones graves, de anticiparse a la posibilidad, lo que se solicita incluso desde lo que es las FEMEVA, que por ejemplo es el núcleo, es una entidad que nuclea a las obras sociales, también mandan recomendaciones de uso racional de oxígeno, precisamente para nosotros no llegar a eso. Sí hemos tenido, digamos, con el alto flujo de oxígeno que se está consumiendo, que se está utilizando hoy por, obviamente, la cantidad de pacientes que tenemos, cuestiones técnicas que se van viendo y se van reevaluando todo el tiempo dentro del hospital, pero nosotros no hemos tenido faltantes de oxígeno. Una consulta con respecto al tema del personal. De los 9.000 anotados, por favor. Bueno, con relación a las vacunas, tenemos un muy buen índice de vacunados. Lo había dicho el doctor Graciosi, y ya estamos casi en un 40% de nuestra población anotada, y realmente estamos con un muy buen número de vacunados. Así que se está trabajando muy bien en cuanto al número de vacunados. Sí, es que se sigan anotando porque las vacunas van a seguir llegando y mientras más rápido, más anotados estén, su turno va a ir llegando. Ya se liberó que si tenés 70 años ya vas directamente con el documento, te presentás y te pueden vacunar, y a partir de hoy ya sale para mayores de 60 la disposición, lo cual también va a ir aumentando esa posibilidad que ya el de mayor de 60 no necesita anotarse, con ir a presentarse con el documento ya se lo puede... ¿Ya hoy se puede 60-70? 60-70, ya a partir de 60, ya a partir de mañana, lo dijeron hoy el gobierno. Así que se está trabajando muy bien en vacunas. No tiene que esperar, perdón, me interrumpo. No tiene que sacar el turno. No, siempre va a estar sujeto a algún cambio de programación del momento, que eso se va coordinando, pero ya está eso que no necesitas el turnero anotarte para ir a poder vacunar. ¿Y se sabe hoy por hoy la cantidad de vacunas que estarían llegando? No, yo no tengo seguro. No existe información, a medida que llegan nos informan. Perfecto. Teniendo en cuenta que durante estos últimos días hubo personal de Mastanza que estuvo en periodo de aislamiento, bueno, ¿cómo está en el tema ese con el personal? Sí.
Es muy buena la pregunta porque tiene que tener en cuenta la gente del Capitán Sarmiento que cuando una persona que es positiva oculta la información de sus contactos estrechos, además de las consecuencias que comentó Luciano, trae consecuencias sobre el personal de salud. Cuando digo personal de salud, es ambulanciero, es maestranza, es enfermera, es médico, es todo. Y nosotros hemos sufrido bajas enfermos bastante frecuentemente. Se hace lo correcto, se los aísla, se los separa, como cualquiera, pero reduce la cantidad de personal disponible. Entonces se actúa como con cualquier paciente. De hecho, muchos han estado en esas circunstancias, incluso algunas en más de una oportunidad, y ahora esperemos que, con el criterio de la gente, hacer las cosas bien, denunciar como corresponde a las personas que son contactos estrechos, los positivos, y con la vacuna que tienen colocada el personal de salud, se reduzca la cantidad de personal de salud que se enferme y que contemos con mayores recursos. El recurso humano es finito, es decir, no es imposible de traer otra gente. Por lo cual le pedimos a la población que nos cuide también a nosotros. ¿Y La otra el consulta- personal de salud está todo vacunado en nuestra ciudad? Quiero completar una cosa muy importante. Se ha reestructurado el hospital con respecto a cirugías programadas. Se ha disminuido el número a lo mínimo necesario. Cataratas, endoscopías, cirugías programadas. Y otra cosa que quiero avisar a la gente, no hay posibilidades a veces de tener habitaciones individuales en el hospital, porque casi 2/3 partes del hospital está destinado al COVID y 1/3 parte al no COVID. Entonces, cuando hay una cirugía o un parto y de pronto no puede estar solo en una habitación esa persona que es sometida a una cirugía, debe necesariamente compartir habitación con personas del mismo ¿Cómo sexo. estamos de Doctor, cambio? se pensó nuevamente en volver a habilitar el Club Los 14, que se había desmantelado, primera pregunta, y segunda pregunta. Hace 3 semanas que no hay presenciabilidad en los colegios y las infecciones continúan. Eso demuestra que la presenciabilidad no es fundamental para que haya contagios. A la primera pregunta, el Club 14 que se había habilitado nunca se utilizó y estamos sabiendo que cuando la gente se interna necesita oxígeno y no hay manera física posible. Hasta ahora el hospital ha respondido. Ha respondido, sí. Siempre. Nunca estuvimos al borde de la no respuesta con respecto a camas más oxígeno. Entonces, en este momento nos está pensando en habilitar el Club 14, los cuales desde el punto de vista operativo sería muy complicado porque necesitamos tubos de oxígeno. Claro. Y los tubos de oxígeno con reguladores, con personal que lo controle, mientras el hospital lo satisfaga el requerimiento, no va a ser utilizado. Doctor, Con hay... respecto a la escuela que usted me pregunta, Ah, claramente no han modificado el curso de los acontecimientos y vemos con agrado que a partir del miércoles va a haber presencialidad acá en el colegio. Van a empezar otra vez a partir del miércoles. Lo anunció la provincia, sí. Habilita, según escuché por televisión, habilita a que haya presencialidad. Doctor, en Hay la que provincia. esperar la directiva de provincia. Sí, hay que poner el cambio, hay que poner el cambio Hay de que fase. esperar la confirmación del cambio de fase. ¿Y cuándo se daría eso? No lo tenemos. No, eso no. Ya el miércoles está La pregunta es, habilitado. ¿cuántas camas en porcentaje? Porque las camas, o sea, son utilizadas también Bueno, para COVID y no COVID. Esta semana. Es lo que dijo recién el doctor, que hay Dije, 2/3 partes. Aproximadamente. Sí, pero el 2/3. porcentaje, digamos, total, digamos, un 2/3 80-90. partes es un 75% 75% del hospital utilizado, tanto lo que es terapia más camas de aislamiento Estamos bien, para entonces. COVID y el resto para no COVID. Y por eso lo que dijo el doctor es que claramente lo que queda como disponibilidad de camas, digamos, polivalente, decimos nosotros, Claro. para una embarazada, para pediatría, para clínica, para cirugías que se necesiten no programadas, sino que surjan, digamos, de la necesidad de algo, una patología aguda. Es ese otro tercio que queda del hospital y que obviamente es usado con racionalidad, digamos, ¿no? Por eso Claro. se bajaron las cirugías programadas al mínimo. Teniendo en cuenta el aumento que tuvimos en la última semana de gente internada, ¿cuánto tuvo que ver y cuánto complicó el tema de geriátrico? Bueno, si querés lo hablo yo. Sí. El geriátrico surgió un caso y a partir de ahí se fue rápidamente y se sopó a un porcentaje grande de abuelos para hacer un testeo dentro del masivo y vimos que todos los abuelos estos que ya no tenían relación en la habitación, dentro de lo que se llama burbuja dentro del asilo, se detectó que ya había 7 abuelos positivos cuando se implementó el hisopado. A partir de ahí se mandó a hisopar a todo el personal, encontramos personales que estaban también cursando en forma asintomática, se pudieron detectar,
y el resto dio negativo. Después volvimos a implementar otra campaña de rehisopar a las 72 horas para ir a buscar y encontramos prácticamente la totalidad de los abuelos del asilo que está en la ruta, geriátrico de la ruta. También tuvimos un caso positivo en el asilo al lado del hospital, se tomaron rápido medidas y por suerte ya pudimos dar el alta de completa del asilo al lado del hospital. Mañana se van a vacunar segunda dosis a este asilo y el otro geriátrico de Sustovich, y a partir de esta semana próxima, cuando logremos dar el alta a los abuelos, que por suerte hoy vimos 3 altas del hospital que volvieron al geriátrico, que está en la ruta, están bien, están en buenas condiciones de salud, y el resto de los abuelos también están en muy buenas condiciones de salud, tienen todos una vacuna, eso también puede ser que haya ayudado en parte, y a ese grupo lo vamos a tener que vacunar después de 14 días, una vez que demos el alta. Así que bueno, eso está en control. Otra de las cosas, doctor, sí, que... Eso sí incrementó muchas internaciones, porque se dieron internaciones, incluso tuvimos decesos desde el geriátrico. Otra de las cosas que por ahí, bueno, en la comunidad, siendo un pueblo chico, donde nos conocemos todos, genera inquietud, es el hecho que gente joven en lo que tiene que ver con edad esté internada. Bueno, eso tiene que ver mucho con la cepa, que lo estamos viendo en toda la zona, ¿no? Sí, con relación a la cepa, justamente a raíz de un paciente que tenía doblemente vacuna, se mandó a secuenciar, eso tarda, no tenemos una respuesta inmediata, se manda a secuenciar, quiere decir que se ve cuál es la cepa. Y lo mismo se implementó con los abuelos del geriátrico, mandar a secuenciar para conocer si hay circulación de otras cepas. Nosotros creemos que sí. ¿Con qué está siendo tratado? ¿Con suero, digamos, las personas con COVID? Cuando necesitan, se da el tratamiento, generalmente se usan corticoides, se usan en algunos casos antibióticos, todo va a depender también del paciente, la evolución, el momento de la enfermedad. Entonces, siempre eso va sujeto al control del médico de seguimiento y a la necesidad de si necesito internación de oxígeno o si hubo una neumonía y demás. Estamos ingresando ya al invierno, faltan pocos días, y empieza el problema de los resfríos, de las gripes y de las neumonías posibles. ¿Qué hay que hacer con las vacunas para esas enfermedades? En realidad, todo lo que tiene que ver con patología estacional, insisto en que no se tiene que subestimar que es un resfrío. Muchas personas te dicen eso, me resfrié, como que si no lo fuera, no podrías llegar a ser un COVID. En primera instancia, vuelvo a recalcar el tema del diagnóstico, que si una persona se enferma tiene que consultar el sistema de salud para descartar en principio que no sea COVID, y después, obviamente, que lo que vos estás hablando de las vacunas, como todos los años, las vacunas para grupos de riesgo, nosotros tenemos un calendario y personas con grupos de riesgo para vacunación, para la gripe y neumonía, que sigue exactamente igual que todos los años. Y que está en vigencia, digamos. ¿Cuál es el tiempo de separación con una vacuna? Bien, o con para dos? poder vacunarse de COVID, si fue vacunado recientemente con antigripal, por ejemplo, tienen que esperar 14 días. O viceversa, si se vacunaron con COVID, tienen que esperar 14 días para poder aplicarse la antigripal. Doctor, recién hablábamos del tema de las cepas. ¿Está identificada la circulación de cepas que tenemos aquí en nuestra ciudad? No, justamente lo que te decía recién es que se han mandado secuenciar a pacientes para que tengamos el conocimiento de esa cepa. Eso va al Malbrán, se manda a región primero, región lo envía al Malbrán y después de ahí nos comunican cuál es. Generalmente es algo que demora, no lo tenemos. Sí, en realidad nos comentaba que no pudo estar presente la doctora Garelo, la bioquímica, que a raíz de los casos de los abuelos del asilo con una dosis y que fueron positivos, y una persona que tenía 2 dosis de Sputnik y que falleció, se mandó a secuenciar, la muestra de acá salió, está todavía en región sanitaria y todavía no se mandó al Malbrán, que le confirmaron que van a ser enviados la semana que viene. Habitualmente tarda unos 20 días este proceso, por lo tanto calculo que para julio vamos a saber recién qué cepas fueron las de esos pacientes, y eso es un poco ver el panorama, digamos, la circulación local, pero si no, habitualmente no se manda a secuenciar. Si bien los permisos vienen de la provincia o de la nación, ¿qué se le puede decir a una de las partes más dolientes de esta pandemia, que son los restaurantes, los bares,
y el comercio de atención directa al público. ¿Qué pueden decir? Nosotros, de hecho, en el último decreto que dio el gobierno, en donde a nosotros, por cantidad de casos, nos habían cambiado de fase 3 pasamos a fase 2, y donde también hubo bastantes cuestionamientos porque la gente no entendía que a pesar de cambiar de fase, nosotros hicimos cierta habilitación, entre comillas, de extender el horario de circulación, permitir que estos lugares, restaurantes o bares, puedan estar abiertos con atención al público, no solo con comida para llevar o delivery, sino que también permitíamos que tengan alguna mesa afuera, que esto era a gusto del consumidor, estando en época invernal y quizá no todos tienen ganas de ir a sentarse en una mesa al exterior, pero sí se lo permitimos porque entendemos que son fuentes de trabajo y también entendemos que no son los focos de contagio. O sea, sabemos, y esto lo volvemos a repetir, lo mismo que recién comentaron de las escuelas, no porque estuvieron los restaurantes abiertos en verano o en marzo, nosotros tuvimos aumento de casos. Entonces, digamos, todo lo que tenga que ver con rubro gastronómico, sabemos y todos estamos convencidos desde el comité que pueden permanecer abiertos y obviamente siempre manteniendo protocolos. De hecho, habíamos estado charlando con el doctor Graciosi antes de que ustedes llegaran, de que cuando nosotros podamos habilitarlos, incluso para que puedan tener mesas adentro, siempre con protocolos, manteniendo el distanciamiento, siempre con todas las medidas de seguridad, se lo vamos a permitir claro, como recién decía Luciano, quizás esperar un poco que se amesete este pico que estamos teniendo ahora, pero sí se va a permitir, porque entendemos que no son los lugares de contagio, lo mismo en las escuelas. Así que bueno, eso es un dato importante. Doctor, ¿estamos en el peor momento en Capitán Sarmiento? Sí, desde que empezó el año pasado la pandemia, este es el peor momento, porque sobre todo suponemos que por cambio de cepa hay mayor velocidad en el contagio y está afectando a gente más joven. Esos son dos puntos que son los más desaprensivos, los que menos cumplen. Los que menos cumplen con permanecer aislados cuando tienen que permanecer. Y eso genera, Luciano lo explicó perfecto, gente que debería estar guardando cuarentena y aislado no lo hacen, y eso genera un aceleramiento de contagio. Es lo que estamos viendo, pero absolutamente. Y quiero reforzar lo que dijo la doctora Piquer. Los contagios no se producen generalmente en el trabajo, no se producen generalmente en un restaurante, no, se producen por reuniones sociales, donde no se hace lo que corresponde. Se produce por gente desaprensiva que no denuncia que tiene contacto estrecho y ese contacto estrecho sigue circulando como si no pasara nada. O aún notificados que deben permanecer en su domicilio, no lo hacen. A mí permanentemente me llaman, Juan Pérez tendría que estar en su casa y no lo está haciendo, yo automáticamente llamo a la policía, automáticamente. Porque tiene que ir la policía a controlarlo. No es posible que cada persona, de los 500 y pico que están aislados, tenga un policía al costado para saber si están cumpliendo, ¿no? Esto es un tema de responsabilidad social. Sí, si no sería una cacería de brujas que no se puede estar todo el tiempo. Nosotros recibimos continuamente quejas de los propios vecinos, de las personas que saben que tienen que estar aisladas. Entonces uno, dentro de lo que puede ser esta regulación o control, establece medidas, pero es imposible. Lo que acabó de decir el doctor, no podemos dejar un patrullero fuera de casa. Esto es apelar a la responsabilidad social. Esto es algo colectivo, tenemos que frenar esto entre todos y entender, y es algo que me parece que a esta altura de la pandemia todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que lamentablemente ha tenido un desenlace final fatal, en donde sabemos que esto está, que todavía no va a terminar, que esto va a seguir por un tiempo y que es el momento de decir, bueno, ¿qué hago yo como parte de la sociedad? Bueno, cuidarse, informar cuando son contactos, tener en cuenta esto que yo dije de los síntomas, no subestimar nada y obviamente cuidar a tu familiar, pero entre todos nos cuidamos y logramos frenar un poco esta ola que estamos teniendo en este momento. Doctor, teniendo en cuenta todos los datos que le hemos tirado a la gente que por ahí en algún momento le deben estar haciendo ruido, si se lleva adelante lo que estaba diciendo recién Anabel, de cuidarse, de tomar todas las medidas de aislamiento, y se mantiene el ritmo de vacunación que tuvimos en estos últimos 10 días, vamos a decir, ¿podemos a 3 meses tener un panorama más alentador? Sí, siempre está, cuando hablamos de cuidarte, te estamos diciendo que uses el barbijo. El barbijo, por favor, porque vas por la calle y te encontrás que están hablando acá, las dos personas, y que están ahí un cigarrillo, a ver, si estás fumando, cuando vos expirás el aire,
generás ese humo tiene el virus tuyo y el otro que está ahí a menos de 1 metro tuyo, está hablando con vos, está con otro cigarrillo y los dos están tirándose de una manera de contagiosidad. Y generalmente hay fumadores que se juntan en 4 o 5 en el mismo espacio. A ver, cuando vos expirás el cigarrillo, lo haces con una fuerza importante, ¿no es cierto? Habrá algunos que fuman, ojalá que fumen menos. Pero largan eso con una libertad y el que está al lado sin barbijo, lógicamente, se está llevando ese virus, esa gotita, esa suspensión a su nariz, a sus pulmones y empieza todo el proceso de infección. Y si esto ocurre con esta protección, taparte la boca, taparte la nariz, a 1 año y medio todavía lo tenemos que estar repitiendo y lo vamos a seguir haciendo porque es la única medida que nos está cuidando. En el hospital atendemos permanentemente el COVID y estamos permanentemente aislándonos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El barbijo. ¿Qué nos diferencia que usamos el barbijo? ¿Qué pasó en Granja Tres Arroyos cuando empezaron a implementarse los barbijos, los cuidados? Recordemos cómo empezamos cuando empezamos a usar los barbijos. ¿Y qué es lo que logramos? Disminuir las contagiosidades. Si no hubiéramos hecho nunca esa medida, probablemente hubiéramos cursado el COVID prácticamente todos y esto hubiera sido una fatalidad de este pueblo. No sé si por ahí los pongo en un apuro porque no tienen papeles a la vista, veo. Pero bueno, hay un cuadro que lo explica bien, el porcentaje de contagio de barbijo a barbijo. Sí. Es 0 a 2 metros de distancia, los dos con barbijo es 0. Un 30% si vos tenés el barbijo y yo no lo tengo. Y un 100% si ambos estamos sin barbijo. O sea que el barbijo es tu as de espada, es tu seguro, es tu escudo. Y si vos, el que está al frente tuyo, no le exigís que se lo ponga, distanciate. Si él no se lo pone y vos no entienden que si no lo ponen es la única medida preventiva. Porque vos no vas a escupirle la saliva tuya y tampoco le vas a respirar lo que él te puede llegar hablando, ¿no es cierto? Entonces, tapándose correctamente, la posibilidad disminuye. Y después está el uso del alcohol, la distancia, el lavado de manos frecuente y el ventilar los ambientes del hogar. Con eso estaríamos todo bien. Una pregunta para el doctor Graciosi. Doctor, a medida que fueron pasando los meses, fuimos todos aprendiendo cosas, aunque lo que dijo el doctor Luciano Boto lo sabíamos de primer momento. Todo fue cambiando, fue variando, incluso la manera de trabajar también del comité. ¿No hubo alguna decisión que hoy, con el conocimiento que tenemos, no hubieran tomado desde el comité de crisis hace un tiempo atrás? No, en lo personal no recuerdo ninguna cosa que hayamos hecho de la cual tengamos que arrepentirnos. Todo por el contrario, fuimos bastante permisivos con la apertura del desarrollo del comercio en Capitán Sarmiento y no nos ha ido tan mal hasta hace 20 días. Entonces, lo he hecho en el año pasado y a comienzo de este año no creo que haya algo que reprochar. Lo que está ocurriendo ahora no es responsabilidad del comité de crisis, es irresponsabilidad de algunas personas de nuestra sociedad. Simple y conciso. Sí, nosotros como comité creo que dejamos siempre bien en claro que los criterios fueron unificados. Es un grupo representativo en donde está gran parte de todo el personal de salud, estaba desde el comisario, que hoy tampoco está presente, pero está el comisario, está el intendente, entonces la unidad en el criterio fue siempre bastante concisa, entonces creo que dejamos en claro que lo que acabó de decir el doctor, no nos fue mal con las decisiones que hemos tomado. Hoy estamos teniendo esta ola que, si bien viene enlentecida respecto a las ciudades vecinas, tiene que ver con un comportamiento social que pasó en toda la Argentina. Entonces nosotros, como una población pequeña, en donde creo que sería hasta más fácil poder controlar la situación, apelamos a la responsabilidad social. Todo el tiempo decimos lo mismo. Una pregunta para cualquiera de los tres, decía recién el doctor Boto, el hecho de más vacunados hay, obviamente que se va acercando a la comunidad de rebaño, ¿no? Sí. Se manejan unos números que, si mal no entendí, si uno tiene la primera dosis, existen 1000 posibilidades menos de contagiarse. Y con las 2 dosis, 10.000 veces las posibilidades se reducen. ¿Digo bien la información? Corríjame, doctor. Sí, básicamente en porcentaje lográs con tu primer vacuna ya empezar a generar esa inmunidad a los 14 días de que te pones la vacuna. O sea, no es que salen automáticamente de vacunarme y ya me puedo sacar el barbijo y me junto esa noche a comer, pues total me vacuné. Porque también está pasando que se salen a vacunar
Y estamos encontrando al cuarto día que perdieron el gusto del olfato. A ver, te fuiste a vacunar y te saliste a... Y la vacuna no sirve, dice. Entonces, claro, a ver, dejalo 14 días y sí, igual se tenés que seguir cuidando, y aún tengas las 2 vacunas, nos seguimos cuidando. Nosotros en el hospital estamos vacunados todos y seguimos tomando las mismas medidas, no hemos modificado nuestra conducta, seguimos trabajando de la misma manera y estamos todos inmunizados. Han pasado casos dentro del grupo del hospital que han dado positivos y gracias a Dios han sido casos leves. Pero nos dolería claramente, ojalá que nunca nos pase, que no perder un compañero de trabajo. Sí, como ha pasado en los hospitales de la zona. Pero si esto se explota, también nos explotamos nosotros, nos vemos disminuidos en el número que podemos atender y el que queda se tiene que duplicar. Y es mayor cansancio, mayor agotamiento de los médicos, los enfermeros, que están haciendo un trabajo excepcional. Déjame destacar lo que es enfermería, lo que están haciendo el grupo de enfermería, el grupo de terapia, el trabajo de mantenimiento, el trabajo de maestranza. Es impresionante. El hospital está realmente destacable. Así que bueno, nada, es un poco más un mensaje de darme ese espacio también, que de poder decirlos y acompañar. La última Como información, solamente la zona COVID se ha trasladado a la zona sur del hospital. Sí, lo que yo había comentado es que ¿por qué se traslada? Primero porque hay mayor disponibilidad de camas y segundo porque también tenemos mayor disponibilidad de oxígeno en el sector sur. Nosotros cuando ni bien empezó la pandemia habíamos destinado ese sector, como vimos el año pasado que no había tanta internación, se había trasladado al sector norte, claro, estando más unificado también con la terapia COVID, pero bueno, tuvimos que requerir ahora la utilización de todo el sector sur donde hay más camas y más disponibilidad de oxígeno. Doctor, sí. Perdón, quería dejar constancia para que la gente sepa que este tipo de conferencias no son frecuentes, no queremos aburrir a la gente, pero el Comité de Crisis estamos permanentemente en contacto y tomando medidas, es decir, que la gente no piense o no crea que porque no aparecemos públicamente no estamos en contacto con lo que nos está ocurriendo permanentemente y tomando decisiones. Cuando las decisiones son trascendentes se hacen conocer habitualmente por comunicados. Doctor, una más, por lo menos de mi parte. ¿Toma real conciencia de la gravedad de todo esto el amigo o familiar de la persona fallecida? Yo creo que sí, lamentablemente tiene que llegar a ese extremo de tener un ser querido que ha fallecido para tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Es lamentable, pero es real. Entonces sería de desear que cuando vean que lo que está pasando alrededor, la cantidad de gente positiva, la cantidad de gente aislada, la cantidad de gente internada, las consecuencias gravosas que traen a veces sin llegar a un desenlace fatal, pero que están en terapia o necesitan mucho oxígeno o asustarse, si es suficiente motivo para hacer las cosas como corresponden. Seamos adultos, seamos responsables, lo que decían a ver recién. Bueno, Por nuestra parte, muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Hasta luego.